Es incomprensible. Es incomprensible, además, cómo ustedes mantienen unos presupuestos que es una radiografía de la España radial. Se ha celebrado ahora el 25 aniversario del AVE Madrid-Sevilla, sin ningún atisbo de crítica. Se dice que se construyó para revertir una tendencia de aislamiento del sur peninsular. Si así lo creen los andaluces, nosotros lo respetamos. No lo compartimos, pero lo respetamos. De hecho, si los andaluces estuviesen contentos, satisfechos con la España radial del Madrid kilómetro cero, nosotros no lo compartimos, pero lo respetamos. Ahora bien, nosotros entendemos que lo razonable económicamente hubiera sido invertir en el corredor mediterráneo para comunicar las producciones de Huelva y Almería, la producción de la huerta murciana, la producción del País Valencià, la producción de Cataluña entre sí y con Europa. Pero esta fórmula que creo inteligente, la de articular los puertos de Algeciras, Valencia, Tarragona, Castelló y Barcelona, creo que es evidente que el Partido Popular e incluso el Partido Socialista la cuestionan. De hecho, como ustedes saben, los presupuestos dejan el 70% de la inversión del corredor mediterráneo en Cataluña para el 2020. Y además, hipoteca el País Valencià a la cola de la inversión por habitante, muy por debajo del peso poblacional, y cuando la ciudadanía valenciana acaba asumiendo esta infrafinanciación e incluso empieza a hablar de expolio que sufre el País Valencià en la cola de la inversión, creo que ustedes deberían irse preocupando. No les vaya a ocurrir como siempre les ha ocurrido con Cataluña, que ya, como sabe, nos vamos, sino también se pueden encontrar que cada vez, sí, rían. También se reían mucho en Madrid cuando los cubanos se querían ir. Y luego le aseguro que la sonrisa se les congeló a todos cuando los cubanos se largaron. Ustedes vayan riendo. Quien ríe último, ríe mejor. Digo que se van a encontrar que cada vez hay más valencianos que justamente lo que pretenden es crear una España alternativa. Pero seguramente, ante su cerrazón, cada vez habrá más valencianos que van a tornar esta construcción de la España alternativa por crear una alternativa a España. Es decir, espabilense y espero que además lo consigan. En conclusión, baja la inversión en el País Valencià, en las Illes Balears y en Cataluña.